de Dios School, me encanta saludarlos, qué rico estar conectados por aquí. Hoy con un nuevo capítulo para conversar de ese tema que tanto nos fascina, nos apasiona. Y es que hablar de Dios es muy cool, cada vez lo vemos más en las redes sociales, cada vez estamos cogiendo más fuerza. Qué rico que este tema de conversación se esté poniendo sobre la mesa. Y hoy mi invitada es Paula Meneses, psicóloga católica. Pau, ¿cómo estás? Bienvenida a hablar de Dios School. Hola Lina, ¿cómo estás? Feliz de poder estar aquí en este espacio contigo y de poder hablar de Dios, que es maravilloso. Maravilloso. Y bueno, antes de empezar, bueno, el tema del día va a ser la psicología y la fe, pero antes de empezar toda esta historia que tenemos planeada para ustedes el día de hoy, vamos a hacer la invocación al Espíritu Santo, esta oración que, ay, de verdad que es lo máximo, me encanta hacerla siempre, Pau, antes de que tengo algo especial, antes de subirme a una tarima, a un escenario, a una cámara, porque de verdad es muy poderosa y dice así. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Bueno, empezamos a desarrollar la historia de hoy, que me parece muy coherente con muchas conversaciones que tenemos entre amigas, pero esas conversaciones entre amigas, pues por supuesto no tienen una profundidad que la tiene con una persona que sabe que ha estudiado como una psicóloga, y más si está direccionada a nuestra fe. Pues qué lindo poder conversarlo contigo, Pau. Hoy es el tema de las heridas. La psicología y la fe, pero hablando desde la parte de las heridas emocionales. Una palabra que también está muy de moda, ¿no, Pau? Y que Sí, últimamente pues se trata de una manera más abierta. Seguramente hace 20 años atrás, en nuestra infancia, no se tocaban el tema de las heridas, simplemente éramos así porque sí, pero ahora con más estudios, más ciencia, tenemos más conocimiento. ¿Qué son las heridas, Pau? bueno, Lina, las heridas son como una ruptura, como un daño. Tú ves físicamente como cuando tú te cortas se genera una herida y esa herida sangra. Nosotros internamente, emocionalmente, y también a partir de situaciones y de eventos que son traumáticos, se nos generan heridas internas que dejan huella. Y ese es como una especie de golpe emocional que hace que nosotros terminemos teniendo comportamientos y nos relacionemos a partir de la herida, y eso genere daños en cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo vemos a Dios y cómo vemos a los demás y cómo nos relacionamos con los demás. Pau, pero ese ejemplo está buenísimo porque una herida es visible, ¿verdad? La Ujú. sangre, hay una abertura de piel, pero herida emocional no la vemos. No la podemos ver. A ver, cómo llegar a entender que es una herida? ¿Quién me causó ese daño? No me acuerdo, fue en mi infancia, pasaron muchos años, hay cosas que ni nos acordamos, pero en el inconsciente nuestro ahí estaban. Sí, así es. La mayoría de nuestras heridas arrancan desde la infancia, por cómo fue nuestro contexto, nuestra vida familiar, si nuestros padres estuvieron o no estuvieron allí presentes. A veces están presentes físicamente, pero emocionalmente no lo están, porque seguramente en un entorno familiar recibimos quizás muchos más observaciones de cosas que teníamos que mejorar, que reconocimientos de lo que sí hacíamos bien. En un entorno de colegio quizás sufrimos bullying o tuvimos situaciones que nos marcaron y que dejaron esa huella. Nuestro cerebro no puede diferenciar entre el dolor que hace una herida física, como la cortada que ahorita te decía, Mm, a lo que es una herida emocional. Él lo siente igual, es un dolor interno que marca, que queda y que muchas veces está inconsciente, porque nuestro cerebro está preparado para que eso que fue tan difícil de procesar, él lo guarda y lo guarda allí en nuestro inconsciente, y es después de que empezamos a ver esas reacciones y esas formas en las que nos comportamos cuando de pronto reaccionamos impulsivamente o exageradamente a algo que pudimos haber
controlado un poco más, o quizás una sensibilidad mayor ante las cosas, entonces todo nos causa dolor, estamos hipersensibles. Allí es donde se puede empezar a ver que hay algo que Wow. está pasando, que nos está cuestionando y que necesitamos revisar en dónde está, dónde fue que inició la raíz. Claro, entonces sí es posible que una persona esté herida sin darse cuenta. Sí, es posible. Inclusive en muchas de las situaciones de los espacios con mis consultantes, muchos de ellos llegan hablándome de situaciones que están viviendo y que con empezar a revisar su historia, cuando yo inicio un proceso terapéutico, siempre arranco primero enviándoles una novena de sanación desde el vientre materno, porque inclusive hay heridas que están allí desde el momento de nuestra concepción. Imagínate una mamita que le toma por sorpresa un embarazo, un papá que está ausente porque no está allí con esa mamá. ¿Cuál es el primer pensamiento de esa mamita? Yo no quiero este bebé. Y puede ser que no sea realmente lo que ella siente después cuando ya pasa todo este evento, ¿cierto? Y cuando lo ve y cuando dice, este es mi hijo y lo ama con toda ese amor que tienen las mamitas por sus hijos, pero inicialmente ese pensamiento va a llegar a este bebito que concibe a su mamá como su propio mundo, su propio entorno, y va a recibir ese rechazo inconsciente de esa mamita. Wow, sí, ahora hablamos de lo que podríamos hacer desde la fe para obviamente como medicina principal, ¿no? Ujú. De estas heridas. Pero bueno, conversando, hablemos del núcleo familiar, por ejemplo. Entonces tenemos una familia conformada por mamá, papá y dos hermanos. ¿Qué heridas se pueden empezar a crear desde este ambiente, al parecer sano, Ujú. bien visto, bien comportado, dos esposos que se quieren y dos niños o dos niñas que van al colegio y tienen una vida normal? Según yo, pues no he estudiado el tema, pues todo parecería estar bien. Pero tú dices es cuando crecemos es que todo sale a la luz. Entonces, ¿qué podría empezarse a fomentar desde ahí? Bueno, yo creo que lo primero que hay que entender es que los papás hacen lo mejor que pueden con lo que tienen. Todos estamos heridos. Tú estás herida, yo estoy herida, mis padres lo estuvieron. Por tanto, ellos con esa historia de vida que también traen, hacen lo mejor que pueden, pero allí es donde en ese amor infinito que tienen con los hijos, pues como tienen sus heridas, pues también hieren a estos hijitos. Entonces, por ejemplo, en ambientes donde está esta familia conformada por este papá y mamá y dos hermanos, si quizás a este papá la historia de su vida, cuando él estaba con sus padres, la forma en la que podía ganar el afecto de su papá era cuando su papá le reconocía porque hacía algo bien, es la forma en cómo va a trabajar con sus hijos. Entonces, cada vez que uno de sus hijos saca una mejor calificación y el otro no, y le dice muy bien a uno y al otro le dice, ¿por qué no eres como tu hermano? Ahí se está generando Mm, una herida en este pequeñito al que le estamos diciendo, mira cómo tu hermano lo hace bien y cómo tú no lo haces. ok. Y esa herida, ya en una edad adulta, ¿cómo podríamos detectarla que fue por eso, por ejemplo? Ujú. Generalmente estas heridas serán como una herida de rechazo. Entonces, cuando somos adultos, lo que empezamos a buscar es esa aprobación de los demás. Entonces, junto con esta herida de rechazo, también hay una herida que se llama la herida de la subyugación. Ujú. Cuando nosotros estamos allí tratando de complacer al otro para que el otro me vea, me acepte, dejo de pensar en lo que yo necesito, en lo que yo quisiera, y entonces solo actúo para qué, para que el otro pueda decir que lo que hago estoy bien, me acepte, pueda sentirme con valor ante esa persona porque esa persona me acepta, y además como todo le estoy diciendo que sí, que es la herida también de subyugación, que dejo de pensar en lo que yo quisiera decir y simplemente me acomodo a lo que el otro quiere. ¿Para qué? Para no perder a esa persona, para estar ahí, para que sea aceptada. Y si nos vamos, digamos, a este ámbito en donde la pareja no se relaciona muy bien, sino que más bien se alteran por todo, pelean, tienen discusiones y todo eso lo escuchan sus hijos, ¿qué herida, digamos, que podríamos hoy en día en nuestra edad adulta saber que fue por esta situación? Puede que no nos acordemos nada. A veces hay personas que tú les preguntas en sesión,
de la historia de su vida y hay muchos momentos que están como cortados, como que dicen, mira, yo me empiezo a acordar a partir de que tengo 10 años. Muchas de esas situaciones que fueron tan dolorosas, nuestro cerebro está hecho para protegernos. Entonces, él va a tratar de como que esa situación no se acuerde. Otras veces son tan pero tan grandes estas discusiones en que papá y mamá se lastiman, se hacen daño, que empezamos a adquirir comunicación con las otras personas desde ahí, desde el imponer, desde el dolor, desde el querer tener como la razón, ¿cierto? Y tenemos una comunicación que en vez de ser una comunicación asertiva, es una comunicación que hiere, que daña, porque fue lo que aprendimos en cómo solucionar un problema en casa. Entonces, esas heridas se empiezan a ver en el momento en el que me empiezo también a relacionar en pareja. Wow, porque entonces, ok, digamos que entro yo a sesión y yo te digo, pues yo no me acuerdo de muchas cosas de mi infancia porque es que a mí mi hermana me tiene una historia y me dice, es que Lina, usted no se acuerda de nada. A mí todo me olvida. A mí todo, y si es bueno, si es malo, o sea, yo vivo, no sé, yo soy una mujer como tan espontánea, tan feliz que anda por ahí por la vida que no se queda como acordando y recordando como algo especial que pasó o de pronto si algo malo fue, como que ya, next, chao, se fue. Entonces, en mi caso yo no me acordaría de nada. Entonces, ¿cómo esta terapia puede colaborar a una persona que desde su infancia, digamos que no tiene esos recuerdos tan precisos? Bueno, pues ahí es donde entra también un poco la fe. Entonces yo inicio mis procesos siempre llevándolos a hacer un ejercicio con una novena que es dada por el padre Hamut, que él es un sacerdote que está muy ligado a Meyugori, que fue por donde empezó también toda esa historia de trabajar en la sanación de heridas afectivas desde la fe. Y es cuando tenemos esa oportunidad de pedirle al Espíritu Santo, así como cuando tú le estás pidiendo, vas a hacer una confesión de vida Ujú. y haces oración al Espíritu Santo para que Él te muestre esos pecados que han Mm. quedado olvidados, que se han ido. Entonces, esta novena unida a ese momento en el que la persona va a llevar estos 9 días de oración pidiendo al Espíritu Santo que le muestre que heridas vienen inclusive desde su concepción. Entonces pasa mucho que las personas empiezan a recordar y pueden indagar con el hermano mayor si ya no está la mamá o el Mm. papá o con sus padres. Yo les digo mucho, si hay cosas que ustedes empiezan a Claro. ver, porque la novena los va llevando como a una historia donde pueden ir como recordando, entonces pueden preguntar, mamá, esto estoy pensando a partir de esa novena, esto pasó, no pasó. Algunos ya han hablado con sus padres y ya saben que cosas sucedieron de cómo fue esa relación de papá y mamá antes, ¿no? Entonces, en el ejemplo que ponías ahorita de esa pareja que discutió, esa pareja quizás estuvo tan sesgada o tan priorizando la relación y todos los conflictos que tenía, que este hijito que tenía unas necesidades de que este papá y mamá estuvieran ahí, pues pudieron haberse sentido abandonados emocionalmente. Y entonces aquí nace una herida de abandono. ¿Y qué es lo que pasa? Que es una herida que lleva a las personas a creer que pueden quedar solas, que nadie Mm. las va a amar, que no van a estar ahí. Perdiste tu referente, tus padres se pelearon, se alejaron, se divorciaron, viste cómo no estaba el uno y el otro cuando tú los estabas necesitando. Y allí esa herida de abandono entonces lleva también a que cuando tienes una relación en pareja, entonces quieres controlar, saber dónde estás, hay esa celotipia, ¿sí? Mm. Entonces desde allí también empiezan a nacer otras heridas, pero el Espíritu Santo siempre nos va mostrando y siempre nos va diciendo, mira, por eso tratar de sanar una herida sin traer a quien nos creó y a quien más nos conoce, para mí, en mi concepto, es imposible. Claro, porque aquí está la diferencia fundamental de la psicología del mundo con la psicología católica, y es que tenemos al que nos puede sacar de todo. Y entonces aquí me surge una pregunta. ¿Es posible que también entonces nuestras heridas puedan afectar nuestra relación con Dios? Sí, también. Cuando nosotros somos creados, Dios nos crea a nosotros a imagen y semejanza de Él y nos crea desde el amor. Por tanto, las heridas que nosotros tenemos son heridas por falta de amor. Entonces, como no hemos tenido ese amor, ya sea de papá, de mamá o a medida que fuimos creciendo, fuimos creando
un pensamiento de no soy valioso, no soy bueno, no soy digno. Esto hace que yo no pueda recibir amor y puedo yo empezar a interpretar a Dios desde las miradas en las que veo a mi padre, ¿no? O a mi madre, un padre castigador, o un padre que no me reconoció y siempre reconoció más a mi hermano que a mí, un padre que para que me ame yo tengo que hacer las cosas perfectas, esos papitos que de pronto tienen esas formas en las que tienes que hacer todo perfecto. El niño llegó con todas las calificaciones buenas, pero solamente en matemáticas no le fue bien. Y el papá se centra en eso negativo y lo regaña y le dice, si ves todo lo que estudiaste, es que no funcionas, es que cómo es posible que no pueda ser bueno en esto. El niño crece pensando que necesita ser perfecto, que no se puede equivocar. Y esa es una herida y a veces esas las llevamos también a Dios. Dios me ama siempre y cuando yo sea perfecto, porque en el ser humano el amor es yo te doy, tú me das, pero con Dios no. Dios a nosotros nos ama sin necesidad de eso. Dios nos ama antes, mucho antes de haber sido planeados en el vientre de nuestras madres. Entonces el amor de Dios es incondicional. Tú no tienes que hacer nada para ganarte el amor de Dios. Nosotros ya lo tenemos. Y esas son de las primeras espacios que empezamos a revisar en terapia para poder sanar, porque nosotros estamos creados para amar a Dios, para amarnos a nosotros mismos, para amar a los demás y para amar lo que el Señor ha creado, su creación. Ay, qué lindo eso que acabas de decir. Mira que hay personas que después de sufrir mucho se acercan a Dios, ¿no? Ujú. Pero hay otras que definitivamente se alejan. ¿Qué heridas podemos encontrar para encontrar tal vez esa diferencia del por qué no amar al Señor si es nuestra promesa? Sí, mira, porque muchas veces no es difícil perdonar y le adjudicamos a Dios muchas de nuestras heridas, pero Dios no es el que genera las heridas. Por el contrario, Dios tiene una planeación perfecta en donde Él quiere y cuando nos crea esperando y queriendo que estos papitos nos lleven a ese amor de Dios para que nosotros podamos crecer en su amor. Pero como el ser humano se aleja de Dios por el pecado, y esto viene desde el principio de la creación, pues al alejarnos de Dios, pues empezamos a herirnos y a dañarnos unos a otros. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros podamos ser sanos y Él nos busca. Ujú. Cuando comete el pecado Adán y Eva, lo primero que hace Dios es preguntarles dónde están. No dónde están para retarlos, para castigarlos, para dañarlos, sino dónde están para sanarlos. Entonces Jesús siempre nos busca. El primero que nos busca siempre para sanar es Dios. Él quiere que sanemos, pero el proceso de sanación es doloroso y Mm. muchas veces no es fácil. O sea, si es doloroso tener la herida, es también doloroso empezar a descubrir cosas que quizás no quisiéramos saber. Entonces, pasa también que por más de que Dios quiere buscarnos, nosotros podemos quedarnos desde ese dolor y desde esa falta de perdón y simplemente continuar con una vida en la que yo sé que algo está pasando, pero prefiero como evitarlo, ¿no? Como no revisarlo. Eh, hay heridas muy duras de revisar, hay heridas de abuso, cuando de pequeños han sido tocados, han sido abusados sexualmente. Esas heridas no solamente dañan e interrumpen una infancia, hacen que la persona no pueda amar su cuerpo, no pueda verse con valor, daña toda la mirada que Dios tiene desde el amor y desde ahí tú creces también con un dolor muy grande a pues, dónde está Dios si esto está pasando. Pero no nos damos cuenta de que Dios siempre está, que Dios está ahí sufriendo con nosotros, que Él está acompañándonos y que eso que sucedió también tiene que ver mucho con el libre albedrío que Dios nos regala. Nos los regala a todos y todos los seres humanos podemos tomar una u otra decisión, pero como todos estamos heridos, dañamos al otro. Eso es lo grave de permanecer heridos, que cuando yo estoy herido, sigo dañando. Cuando yo me sano, yo puedo dar amor. ¿Cuáles son las heridas que encuentras más comunes en el hoy, en tus pacientes? No sé qué Las edades, heridas. no sé qué rango de edades tengas, no sé si de pronto pasan más en ciertas edades, dependiendo de la etapa. Pues mira, yo atiendo personas mayores de edad, de 18 en adelante, porque mis consultas son online. Entonces, prefiero
que las personas pues ya tengan una madurez, que puedan estar concentradas, que puedan tener este espacio. He atendido a personas menores de 17, de 15 años, pero generalmente atiendo mayores de edad y siempre lo más frecuente son las heridas de abandono, de rechazo, la herida del miedo, que es constante. Los seres humanos es normal que tengamos miedo porque es una emoción, pero cuando esta herida, cuando es una herida, nos da miedo absolutamente todo. Entonces estamos desconfiando, que también hace parte de una herida que se ve muy, muy seguido. Y la herida de subyugación también la veo mucho, que es esa herida que te contaba ahorita, en donde las otras personas, lo que quiere uno es agradar. Entonces yo hago todo lo que el otro me pide para poder agradar. Mm. Y hay una herida que también es constante, que es la de las normas inalcanzables, que es que las personas sienten que necesitan siempre hacer algo más. O sea, no importa lo que hagas, no importa lo exitoso que seas, no importa todo lo que hayas logrado, todavía me falta. Entonces terminas un proyecto y fue buenísimo, pero es como que te falta el centavo para el peso, ¿no? Es como pude haberlo hecho mejor. Ay, falta Entonces Dios. siempre, sí, Ay, es que falta el Señor, sí, sí. sí, realmente las heridas lo que nos permiten es también esa búsqueda de amor de Dios, porque Él es el único que puede sanarnos, ¿sí? Dios, hay Santo Tomás de Hipona, no, Santo Tomás, no, perdóname, San Agustín de Hipona, decía que el que te creó sin ti no te puede sanar sin ti. Ujú. Entonces, nosotros necesitamos buscar de Dios para poder sanar y poder llegar al objetivo del cristiano, que es la santidad. Y él también decía que nosotros fuimos hechos para poder estar con el Señor, que los vacíos que tenemos nada nos los va a poder llenar. Y lo mismo pasa con las heridas. Nosotros estamos hechos para recibir amor de Dios y para amarnos en el amor de Dios. Y eso no pasa si yo no busco a Dios. Pongamos un trabajo práctico, una idea práctica, y es que, por ejemplo, entonces estamos sufriendo de una herida de miedo, digamos la herida de miedo. ¿Cómo podemos trabajarla? ¿Cómo podemos primero identificarla, de dónde viene, como que más o menos que nos des como una idea muy genérica de qué podría ser para que en casa donde estemos escuchando, digamos, eso me puede servir un poco a mí porque, o a mi hermana o a alguien, porque sé que sentí eso, lo he sentido, lo he experimentado, pero entonces que nos des un consejo práctico de qué podemos hacer para trabajar ese miedo, esa herida. Claro que sí. Mira, yo lo primero que les digo a las personas es que Dios es tan maravilloso que si nosotros leyéramos su palabra podríamos entender que Él está ahí para acompañarnos los 365 días del año. Las personas que tienen esa herida del miedo, ¿cierto? Miedo a equivocarse, miedo a hacerlo mal, miedo a que los demás no lo vayan como a ver con los ojos que ellos necesitan ser vistos, de esta aprobación. Yo siempre les digo que en la Biblia la palabra que más se repite, y se repite 365 veces, es no Tengas tengas miedo. miedo, Ay, qué ¿cierto? lindo. Ujú. Entonces el Señor lo primero que nos dice, y con lo que puedes ayudarte, es a entender que Dios a ti te va a acompañar los 365 días del año y que la confianza en Él derriba el miedo. Donde hay amor se echa fuera el temor, también lo dice en la palabra. Entonces necesitamos primero empezar a identificar todo eso que a veces creemos. Yo hice en Instagram, y lo pueden ver allí, 9 días con San José. Cuando ¿Cómo yo es tu llegué Instagram? ¿Cómo es tu Instagram? es arroba psicóloga Paola Meneses. Perfecto. Entonces, ahí tú tienes 9 días con San José, y una de esas heridas fue la herida del miedo. Entonces, ¿qué es lo primero que yo quisiera manejar como desde la parte de San José? Es primero, tú necesitas ser consciente de lo que pasa contigo y hacerte como un examen, así como hacemos el examen de conciencia, hacer un examen de qué son esas cosas que nos producen miedo Ujú. y empezar a identificar qué es lo que viene a nuestra mente. Nuestro cerebro funciona: pensamiento, emoción, comportamiento. Entonces, si yo puedo identificar las palabras que yo misma me estoy diciendo: no soy capaz, no voy a poder hacerlo, eh, definitivamente yo no tengo la fuerza para hacer algo, pues si yo puedo identificar la palabra y puedo identificar esa emoción que es el miedo, puedo darme cuenta qué es lo que me está impidiendo hacer.
Entonces, ¿qué es lo que yo sugiero? Es piensa en San José. San José debía haber tenido mucho miedo cuando él tuvo que enfrentar todos esos momentos en donde se enteró que María estaba embarazada, cuando se dio cuenta que tenía que asumir un hijo que no era de él, cuando todavía el Espíritu Santo no le había mostrado, el ángel no le había mostrado que era hijo de Dios. ¿Y él qué fue lo que hizo? Confió. Nosotros necesitamos confiar y entender y destruir todos esos pensamientos negativos haciendo un proceso de resignificación. ¿Cómo? Empezando a cuestionarte. Es como una conversación de línea con línea. Entonces, ¿de qué te va a servir este pensamiento? ¿A dónde te va a llevar? ¿Qué está construyendo esto en tu vida? Empieza a llevarlo de la emoción a la razón. ¿Cómo estos pensamientos, tú entonces empiezas a preguntarte, ¿este pensamiento tiene alguna evidencia? O sea, ¿de verdad no has podido lograr nada? No, tú sí has logrado muchas cosas en tu vida. Entonces, el miedo que está haciendo en ti, ¿qué pasaría si lo cambias? ¿Qué sería diferente en tu vida si este pensamiento cambiara? Es como cuestionar el pensamiento, ¿sí? No conversar con él, Ujú. porque si tú conversas con él, terminas llenándote de motivos para por Sí. qué sentir miedo y va a seguir llenando, La loca ¿sí? de la casa. La loca de la casa. Y si lo vemos desde la parte espiritual, uno no conversa con lo que le hace daño, ¿no? Con el enemigo tú no conversas, tú le cierras la puerta. Sí. Entonces pasa igual con la mente. A la mente no se le conversa y no se le deja ir, Mm. sino que se le retiene y se le cuestiona para que puedas transformar ese pensamiento de miedo en un pensamiento que sea resignificado en el amor, con el que tú te puedas dar confianza. Entonces una persona que empieza a hacerse estas preguntas puede llegar al punto de poder decir, si esto a mí no me funciona, entonces, ¿qué es eso que yo me puedo decir, con lo cual me puedo sostener? Una de esas es, no tengas miedo, como dice en la palabra, ¿sí? Pero pues esto se hace Claro. quitando cada una de de esos pensamientos hasta llevar a que la persona cree un pensamiento que tenga más fuerza del que ha creado. Ya. Eso por un lado. Por el otro lado, hay que identificar cuáles fueron las raíces, en dónde se crearon estos miedos, cuáles fueron esas experiencias, para poder encontrarlos y poder llevar a Dios a ese momento. El Señor es atemporal, Él está en todos los tiempos. Ujú. Nosotros no hacemos una regresión porque eso no es de Dios, pero nosotros sí podemos pedirle a Dios que nos acompañe a ese momento, y es lo que yo hago en ese espacio terapéutico, es entrar en oración y es volver a ese momento, pedirle al Señor como volver a imaginar ese espacio y pedirle a Dios que venga contigo. Entonces yo te llevo como en una historia en donde tú vas nuevamente recordando y vas llevando a Jesús a que te acompañe hasta que Él esté ahí, y a Él es donde le pedimos parar ahí tu inseguridad, le pedimos sanar tu vida, le pedimos sanar ese momento, le pedimos que Él te hable, y yo me quedo en silencio para que puedan sentir en la oración esa presencia del Señor que les está haciendo ese proceso de sanación. Y después de ahí sigue otra parte que es la aceptación. Nosotros necesitamos aprender a aceptar las situaciones que hemos vivido. Nosotros no podemos cambiarlas. Yo no puedo ir al pasado, no existe una máquina del tiempo para cambiarlo. Pero yo no puedo seguir viviendo de mi pasado, entonces yo debo aceptar. Cuando yo acepto, dejo de sufrir. Y lo siguiente que debo hacer es perdonar. Si en esa sobreprotección, por ejemplo, que también puede venir el miedo, una mamita sobreprotectora puede generar la herida del miedo en un hijo, Ujú. puede generar inseguridad, que es lo que viene con el miedo. Entonces es empezar a perdonar a esa mamá que en esa sobreprotección, en ese amor desbordado de esta mamá, esa sobreprotección que pensó que te cuidaría, lo que te generó fue heridas. Entonces poder perdonar a esta mamá, perdonar esos momentos en los que el miedo que ella tenía terminó siendo transmitido a ti, ¿sí? Y poder llegar a la reconciliación. Si la mamita aún está viva, poder sentarse con esa mamá y decirle con amor, con cariño, con respeto, esas situaciones que se generaron, y decirle, yo te perdono y pues quiero avanzar contigo en esto.
y quiero que cambie esa forma en la que nosotras nos relacionamos, en donde, porque las mamitas sobreprotectoras se sobreprotegen hasta el último instante. Sí. Entonces es llevar a esa mamita que entienda cómo eso hace algo que ella también tiene que sanar de su propia historia de vida, pero que tú has empezado desde ya a hacerlo con todo este proceso que se va llevando. Se me viene a la mente personalidades pues, de gente que uno conoce, conversa e interactúa, familiares, que una persona es muy amorosa, muy, muy amorosa, y otras personas son más resistentes al cariño, más resistentes al amor, son más secas, aman, pero Ujú. de una manera más silenciosa. ¿Qué herida podríamos identificar allí? Porque seguramente muchos dirán, no, pues yo no tengo heridas, pero si describimos este tipo de personalidades, seguramente hay algo que pasó. Claro que sí, claro que sí. Cuando estamos abiertos al amor, pues podemos dar amor, ¿no? Entonces, esas personas que pueden dar amor sin que sea de una forma tóxica, en donde quieren es como estar todo el tiempo sabiendo dónde está el otro, en esas relaciones, como tú decías, cuando son tan amorosos que Ujú. llega casi que a ser tóxico en dónde estás y Extremo. cómo estás y qué ha pasado, ¿sí? Entonces allí podemos identificar una herida de abandono y es, Oh. tengo miedo a perder a la persona y como sea, yo quiero tenerla conmigo. Entonces pasa como el pajarito que tienes en la mano y en vez de darle libertad para que te amen libertad, tú lo asfixias, quieres estar ahí. Entonces está ahí como con ese apego emocional, ¿no? Ujú. Y estas personas que se resisten mucho como a recibir amor y que quieren más, como más distancia, como más, son esas personas que se protegen porque ya han sido rechazados antes, porque han tenido seguramente una relación con sus padres de forma que no ha sido muy, muy cercana, muy amorosa, entonces se protegen y hacen como una especie de pared en donde es mejor no vincularme tanto, es mejor no acercarme mucho. Mi historia me dice que cuando yo me acerco mucho me han rechazado, me han dañado, me han herido, entonces más bien me mantengo como a la distancia y da un amor como que no es constante, como que cuando quiero y cuando no, simplemente como que Ujú. se aleja. Ujú. Bueno, por supuesto, hay personas que después de sufrir mucho, como decíamos, se acercan a Dios, otras no, que es lo que ya, pues ya nos toca ir medio cerrando este capítulo. Ahora sí, ¿cómo Dios puede sanarnos? ¿Cómo Dios puede, qué hay que hacer? ¿Qué palabras les decimos? Llegamos simplemente un día y le pedimos ayuda y cómo funciona, o sea, en este momento si hay alguien que está desesperado y no sabe qué hacer, que estas palabras que tú les digas sean una guía para ver para qué camino coger. Claro que sí, mira, lo primero es, y lo más importante es entender que la herida genera como una ruptura, ¿no? Y que no importa qué tan roto sientas que tú estás, debes empezar a buscar a Dios porque Él es el único que te va a poder sanar, que te va a poder transformar, que te va a poder llevar a perdonar. Entonces, lo primero que necesitas hacer es empezar a hacer una oración desde el corazón, una oración en donde visites al Señor. Yo te invitaría a que visitaras a nuestro Señor allí donde Él está vivo y real, allí en el Santísimo, y que empieces a entregarle al Señor primero esos dolores que puedes sentir con Él. A veces uno dice, no, pero yo no tengo ninguna rabia contra Dios, pero sí a veces cuando tú estás diciendo, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Pero yo con todo lo que te oro, pero con todo lo que voy y te sirvo, ¿por qué me suceden estas cosas? Ahí le estás diciendo a Dios de alguna manera que Él tiene como cierta culpa de lo que te está pasando. Entonces, lo primero es entrar en esa oración y decirle al Señor, yo sé que yo no tengo nada por qué perdonarte, porque nada tú lo has hecho para que a mí me pase, pero empieza perdonándolo. Señor, yo te perdono, ¿sí? Por todo esto que yo creo que tú lo has hecho, aunque no sea así. Y después tienes que empezar a pedir, Señor, yo me perdono, porque a veces el perdón más difícil es con nosotros mismos. Aprende a amarte con amor, aprende a decirle al Señor que te deje verte con los ojos con los que Él te ve, que tú puedas amarte de la manera en la que Él te ve y empieza a perdonar a esa otra persona. Entonces, el perdón es una gracia
Tú le puedes decir al Señor en esa oración: Señor, yo hoy no puedo perdonar a esta persona, me causó una herida tan dolorosa, abusó de mí, me golpeó, abusó sexualmente, pero tú sí puedes, perdónalo tú por mí. Entonces puedes empezar a pedirle al Señor que aunque tú humanamente no puedes, Él sí puede perdonarlo por ti. El siguiente paso que yo te daría es que empezaras ahí en el Santísimo a pedirle al Señor que todas esas creencias que tú has venido construyendo a partir de tus heridas, tú se las entregas al Señor para que Él te empiece a mostrar desde dónde te estás hablando. La mayoría de las formas en las que nos hablamos cuando tenemos heridas es desde la mentira, desde el no puedo, no soy valioso, nadie le importo, yo no puedo hacer las cosas bien. Todas esas son formas negativas en las que nos hablamos y son mentiras que nos hemos creado, y Dios es un Dios de verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces necesitamos empezar a entregarle al Señor y decirle: muéstrame tu verdad en el amor, tu verdad en cómo realmente fui creado, tu verdad en cuál es la dignidad, porque es que lo primero que empieza a dañarse es esa dignidad y esa forma de vernos como hijos de Dios. Y tu valor no es un valor porque tienes, porque haces o porque logras. Tu valor es porque tú eres hija amada de Dios. Ese es tu primer valor. ¿Sí? El ser humano es digno por haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, esto te va a poder ayudar a ir caminando en ese proceso de sanación, pero además te llevo a que pienses cómo le pasó al paralítico en la piscina de Bethesda, y es que el Señor fue y le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Cierto? El Señor no le dijo: ven, levanta. Es decir, que hay una parte que va a hacer Ujú, Dios ujú. y hay otra parte que tú tienes que hacer. Él levanta la camilla, se para, ¿cierto? Sana. Entonces tú tienes que hacer la otra parte. El Señor te va a ir sanando, pero tú tienes que empezar a ir haciendo cambios en tu vida. Ya después de identificar la herida, ya después de saber que está ahí, de pedirle a Dios que te empiece a sanar, ahora tienes que empezar a hacer cambios. ¿Sí? Y es Cómo me doy cuenta, Pau, que ya sané? porque ya cuando hablas de la herida ya no duele, ya no tiene ese remordimiento, ya no tiene ese dolor, ya puedes hablar de ella con total tranquilidad, y porque tus comportamientos empiezan a cambiar, entonces ya no actúas con hipersensibilidad, ya puedes, hay personas que tú pasas y pasas corriendo y no la saludas y la persona dijo: no, lo primero que pensó fue hipersensible, no me quiere saludar, yo ya no, Ujú. no le importo. Cuando esas cosas dejan de importar, cuando dejas de ser tan impulsivo, cuando empiezas a cambiar en las formas en cómo recibes lo que el otro está dándote, es cuando empiezas a decir: ah, yo estoy sanando, Y, porque ya no hablo desde la herida. ajá, hay una palabra que se ha vuelto muy de moda y es la palabra romantizar. Entonces, romanticemos, no sé, romanticemos el viaje en un avión. Entonces es como hacer cosas cool en un avión. Romanticemos la ida a la universidad, ¿sabes? Y es romantizar también el tema del dolor, que sí, suena súper duro porque cuando uno está en dolor, uno dice: Señor, pero ¿para cuándo? Uno simplemente no puede, o sea, el tiempo se le hace eterno, uno dice: pero esto cuándo va a terminar, este dolor hasta cuándo lo voy a sentir, y de un día para otro simplemente amaneces y, ay, estoy bien, estoy feliz. Entonces, una última frase para romantizar ese dolor, para romantizar como situaciones que nos están causando dolor, pero que, como dice la Biblia, no tengamos miedo. Mira, yo creo que esa frase podría ser que nosotros como cristianos tenemos un significado para ese dolor, ¿sí? Mm. Todo lo que pasa en nuestras vidas tiene un fin mayor. Dios todo lo permite por el bien de los que ama, y Él te ama y quiere lo mejor para ti. Cuando tú atraviesas el dolor, entendiendo que eso tiene un significado que te va a ayudar a avanzar, que te va a ayudar a crecer, que te va a ayudar a ser mejor, entonces tú puedes empezar a revisar ese para qué y no te quedas en el por qué que no tiene respuesta. Y en ese para qué, entonces puedes empezar a encontrarle eso que el Señor permite, porque Él no te lo envía, permite que suceda para que tú puedas tener mayor crecimiento espiritual, mayor crecimiento como persona, y puedas llegar a lo que todos anhelamos, que es
la salvación, el poder ser santos. Todo lo que tú vives hoy es para llevarte a la santidad. Así es, Pau. Bueno, Pau, se nos acabó el tiempo, ahora sí, es oficial. Te quiero dar las gracias por el tiempo. Sigan a Paola, por favor, recuérdanos tu Instagram, que por ahí también compartes cosas geniales para que nos sirvan y pues, ¿por qué no? Para que te contacten por si tienen algún tema que discutir. Claro que sí, psicóloga Paola Meneses en Instagram. Gracias, Pau. Un abrazo a todos. Gracias por estar conectados aquí en Hablar de Dios School. Les mando un abrazo gigante, Pau. Un abrazo desde aquí, desde Miami hasta Gracias, Colombia. Lina. Un abrazo muy grande. Dios te bendiga. Chao, chao. Muchísimas gracias. Nos Chao a vemos. todos. Nos vemos.